Hay lugares en Puebla donde el silencio pesa más que las piedras de sus iglesias, donde la fe no es un consuelo para el alma, es una jaula. En las faldas de la sierra hay un pueblo llamado San Miguel del Silencio, un nombre que es una profecía, un nombre que es una condena, calles de piedra, rostros de devoción impenetrable, y una sola voz que gobierna las almas, los cuerpos y los destinos de todos sus habitantes. Hoy no vamos a hablar del Vaticano, ni de los escándalos que sacuden las grandes catedrales. Vamos a descender al sótano de la fe, a las entrañas húmedas y oscuras del fanatismo, donde la pureza se mide en obediencia ciega, y donde los hijos, especialmente las hijas, se convierten en ofrendas, en monedas de cambio con un Dios que tiene un nombre y un rostro muy humanos. Esta es la historia de la comunidad, la Casa del Redentor, y de su líder, Elías Mena, el pastor que convirtió la culpa en poder, el hombre que tomó no solo el alma, sino la carne de sus fieles, y las hijas de sus fieles, las niñas que debían ser donadas a su lecho como la prueba máxima de fe, como un sacrificio sagrado. Hoy vamos a mirar un horror complicado. El horror que se disfraza de santidad, que se camufla entre himnos de alabanza, que se oculta debajo de palabras como sacrificio y elección divina. Yo soy padre del Valle, y esto es realidad México. Si crees que el peor de los crímenes es el que se comete en nombre de Dios, quédate. Suscríbete. Porque hoy vamos a romper el velo del templo. Vamos a mirar donde nadie quiere mirar. Y lo que veremos nos helará la sangre. Ana Torres llegó a San Miguel del Silencio en un día de lluvia fina, de esa que se mete en los huesos. Tenía 27 años y una carga de idealismo que todavía no había sido golpeada por la realidad. Era psicóloga, contratada por el DIF estatal para un programa piloto. Intervención comunitaria en zonas de alta vulnerabilidad. Un título largo y burocrático para una tarea simple: encontrar problemas antes de que explotaran. El pueblo le pareció hermoso, anclado en el tiempo, con un aire de postal antigua. Pero había una quietud extraña, una uniformidad en la gente que resultaba inquietante. Todos vestían de forma modesta, colores opacos. Las mujeres no levantaban la vista al caminar. Los hombres respondían con monosílabos. Y en cada tienda, en cada casa, en el mostrador del único café, había un pequeño retrato. Siempre el mismo hombre de mirada intensa y barba recortada. Elías Mena. El primer caso que llamó su atención fue el de Lía, una niña de 14 años. La escuela pública del pueblo la había reportado. El informe era escueto, casi un telegrama. Apatía extrema, aislamiento, se duerme en clase, ha dejado de hablar, sospecha de depresión. Un expediente más, o eso parecía. Ana fue a la casa de la familia, una casa de adobe, impecablemente limpia, en una de las calles más estrechas del pueblo. La recibió la madre, Gloria, una mujer de unos 30 y tantos años, con los ojos hundidos por el cansancio, o por la tristeza, o por el miedo. La casa olía a cloro y a una tensión palpable. En la sala, el retrato de Elías era más grande. Ocupaba toda una pared, como un santo. Lía está cansada, dijo Gloria sin mirar a Ana a los ojos. Su vista estaba fija en el suelo de tierra apisonada. Trabaja mucho para la comunidad, para la Casa del Redentor. ¿Qué clase de trabajo puede hacer una niña de 14 años?, preguntó Ana. Trabajo espiritual, respondió la madre, y esa fue toda la explicación que estaba dispuesta a dar. Lía estaba en su cuarto. Una habitación pequeña, con una cama dura
y una ventana que daba a una pared de adobe. Estaba sentada en el suelo, mirando la pared. No respondió al saludo de Ana. Era como una muñeca de trapo a la que le hubieran quitado el relleno. Vacía. Ana vio un cuaderno de dibujo a su lado. ¿Puedo ver lo que dibujas?, preguntó suavemente, agachándose. Lía no se movió. No respondió. Ana tomó el cuaderno con delicadeza. La primera página era un dibujo del templo de la comunidad, con un sol sonriente encima. La segunda, un retrato de Elías, con rayos de luz saliendo de su cabeza. La tercera hizo que a Ana se le helara la sangre en las venas. Era el dibujo de una habitación, una cama. Y en la cama, una figura pequeña, de niña, con el pelo largo, llorando. Sus lágrimas eran grandes y azules. A su lado, una figura grande, de hombre, con la barba y los ojos inconfundibles de Elías. Y en la esquina del dibujo, arrodillada junto a la cama, había otra figura. Una mujer con el rostro de Gloria, la madre, rezando. Debajo, Lía había escrito con letra temblorosa e infantil: «Mamá pide perdón por mí porque yo no sé cómo». Ana sintió un vértigo. Las paredes de la pequeña habitación parecieron encogerse. El olor a cloro se volvió asfixiante. Levantó la vista. Gloria, la madre, la estaba mirando desde la puerta, con una expresión de pánico absoluto. Corrió y le arrebató el cuaderno a Ana. «Es una niña. Tiene pesadillas. No sabe lo que dibuja», dijo, con la voz quebrada, casi un chillido. Y luego, la súplica: «Por favor, váyase. No vuelva. Nos va a destruir a todos». Ana salió de esa casa sintiendo que el aire de la sierra no le llenaba los pulmones. Las manos le temblaban tanto que no pudo encender el coche al primer intento. El sabor metálico del miedo le inundó la boca. Ya no era un caso de apatía. Era un caso de horror puro, dibujado con crayones de colores. Y la madre no era una cómplice, era otra prisionera. Quizás la primera. Ana necesitaba hablar con alguien. Pero en San Miguel del Silencio no había nadie. Todas las puertas la llevaban a la misma persona: Elías Mena. El sistema social del pueblo era un círculo cerrado, y él era el centro. Decidió buscar fuera del círculo de la fe. En la pequeña clínica del pueblo trabajaba un viejo doctor, el doctor Mateo, un hombre a punto de jubilarse, cansado, cínico, derrotado por décadas de ver demasiado y poder hacer muy poco. Ana fue a verlo con el pretexto de una jaqueca. Le contó lo que había visto, el dibujo, la reacción de la madre, la atmósfera de la casa. El doctor la escuchó sin sorpresa, como quien escucha el pronóstico del tiempo, algo inevitable contra lo que no se puede luchar. «Ah», dijo, limpiando sus gafas con un paño gastado. «La casa del Redentor. Tarde o temprano, todos los que vienen de fuera chocan con ellos. Es como una ley de la física aquí». «Doctor, esa niña está siendo abusada. El líder de ese grupo, Elías». El doctor la interrumpió, levantando una mano cansada. «Señorita Torres, yo llevo aquí 40 años. He aprendido una lección muy importante. Hay puertas que es mejor no abrir. Y la de Elías Mena es una de ellas. Detrás no hay nada bueno». Se reclinó en su silla, que crujió como un hueso viejo. «Ese hombre llegó aquí hace 30 años. El pueblo estaba devastado. La mina de ópalo había cerrado. No había trabajo. No había esperanza. Solo hambre y cantinas. Y él llegó con una Biblia en una mano y un plato de sopa en la otra. Les dio de comer. Les dio un propósito. Les dio un enemigo. El mundo exterior. El pecado. El materialismo.
Y a cambio, les pidió todo: su dinero, su tiempo, su voluntad. El doctor suspiró. Una nube de polvo se levantó de un montón de expedientes amarillentos. Y después, cuando ya los tenía en el bolsillo, pidió a sus hijas. Ana se quedó sin aliento. ¿Usted lo sabe? ¿Sabe lo que pasa? Todo el mundo lo sabe, respondió el doctor con una tristeza infinita. Y todo el mundo calla. Lo llaman la ofrenda o el servicio sagrado. Las niñas más puras, las más bonitas, son entregadas al pastor cuando llegan a la pubertad, para servirle. Para ser sus esposas espirituales es una teología del horror que él mismo inventó. Y ellos, desesperados, se la creyeron. ¿Y los hijos que nacen de eso?, preguntó Ana, con la voz temblorosa. Son hijos del milagro, hijos de la comunidad, sin padre reconocido, criados por las abuelas. El ciclo se repite. He visto a niñas que son hijas y hermanas de sus propias madres. He visto malformaciones genéticas que he tenido que registrar como actos de Dios. He visto el miedo y he aprendido a callar. Porque la única vez que intenté hablar, hace 20 años, mi clínica se incendió misteriosamente una noche. El mensaje fue claro. El doctor la miró fijamente. Sus ojos cansados parecían suplicar. Si usted intenta hacer algo, no se enfrentará a un hombre. Se enfrentará a todo un pueblo, a sus creencias más profundas, a su dependencia económica y espiritual, y él la destruirá, como ha destruido a otros antes que usted. Váyase mientras pueda. La confesión del doctor fue peor que un grito. Fue la lápida sobre la tumba de la esperanza. El horror no era un secreto, era un pacto. Un acuerdo social basado en el miedo y la necesidad. La teología de Elías Mena era una obra maestra de la manipulación psicológica. No surgió de la nada. Él era un ex seminarista, expulsado por ideas heterodoxas y una soberbia inmanejable. Vagó durante años por los pueblos más pobres de México, predicando en las calles, puliendo su discurso. Aprendió a leer la desesperación en los rostros de la gente como un médico lee un síntoma. Encontró en San Miguel del Silencio el terreno fértil perfecto, un pueblo abandonado por Dios y por el gobierno. Su primer sermón no fue sobre la salvación del alma, fue sobre el orgullo y la dignidad. Les dijo que no eran pobres, eran los elegidos, que su aislamiento no era un castigo, era una bendición, que Dios los había apartado del mundo pecador para crear una nueva Jerusalén en esa sierra, y él, Elías, era el pastor elegido para guiarlos. Poco a poco, con una paciencia infinita, introdujo sus leyes. Primero, el diezmo. No el 10%. Todo lo que ganaban. La comunidad lo administraría para el bien común. Luego, el control sobre la educación. Sacó a los niños de la escuela pública. El único maestro sería él. La única lección, su interpretación de la Biblia. Después, el control sobre los matrimonios. Él decidía quién se casaba con quién para crear familias fuertes en la fe. Y finalmente, cuando el control era absoluto, dio el último paso, la teología del sacrificio. Citando pasajes retorcidos del Antiguo Testamento sobre Abraham e Isaac, sobre las ofrendas a Dios, convenció a su rebaño de que la máxima prueba de fe, el acto que garantizaría su salvación eterna, era ofrecer a Dios lo más puro que tenían, sus hijas vírgenes. Y como él era el representante de Dios en la tierra, la ofrenda debía ser entregada a él. Cualquier niña nacida de estas uniones sagradas no era producto del incesto. Era un hijo del Espíritu, un ser especial.
y la niña que la había concebido se convertía en una santa viviente dentro de la comunidad, una mártir venerada. Era una lógica demencial, pero en un universo cerrado, sin ninguna otra voz, sin ningún otro libro que no fuera la Biblia interpretada por él. Esa lógica se convirtió en verdad absoluta. Las madres entregaban a sus hijas llorando de dolor y de un orgullo retorcido. Creían que estaban salvando sus almas, y las hijas aceptaban su destino. Porque no conocían otro, porque les habían enseñado desde la cuna que su cuerpo no les pertenecía. Le pertenecía a Dios, y Dios tenía el rostro de Elías Mena. Ana Torres sintió que estaba al borde de un abismo. Podía dar media vuelta y olvidar, escribir un informe vago y salvar su carrera. O podía saltar, sabiendo que probablemente se estrellaría contra el fondo. Decidió saltar. Regresó a la capital de Puebla. Llevaba un informe detallado. La confesión anónima del doctor. Las fotos de los dibujos de Lía. Su primer destino fue la oficina estatal del DIF. Pidió una reunión urgente con la directora general. Después de esperar 4 horas, la recibió un subdirector. Un hombre joven, con un traje caro y un celular que no dejó de mirar en toda la reunión. Ana le expuso el caso, con toda la pasión y la evidencia que había reunido. El subdirector escuchaba con una media sonrisa, como si viera una película. Era una... Interesante, licenciada, dijo cuando Ana terminó. Una especie de secta, ¿no? Como en las películas de Hollywood. Hojeó el informe sin interés. Pero seamos prácticos. Usted no tiene una denuncia formal. La madre de la niña no quiere hablar. La niña misma tampoco. Lo que tiene son dibujos y el testimonio de un doctor que no quiere dar su nombre. Legalmente, esto es humo. Es abuso infantil sistemático. Es una red de pederastia amparada en la religión, protestó Ana. Son palabras muy fuertes, licenciada, y acusaciones muy graves. El gobernador es muy amigo del diputado federal de esa región. Y ese diputado es muy amigo de Elías Mena. Lo invita a sus eventos. Le consigue fondos para su comunidad. ¿Entiende la cadena alimenticia? El hombre se levantó, dando por terminada la reunión. Le agradezco su informe. Es muy gráfico. Lo turnaremos al área de análisis de cultos no tradicionales. Ellos harán una valoración. Quizás en 6 u 8 meses tengamos una respuesta preliminar. Buen día. La puerta se cerró. Ana se quedó sola en el pasillo, con su carpeta en las manos. Se sentía como una idiota. Ingenua. No se rindió. Fue a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar. La recibió una agente del Ministerio Público. Una mujer con la mirada gastada por el horror cotidiano. Ella sí la escuchó con atención. Vio las fotos de los dibujos y su rostro se endureció. Esto es un infierno, dijo. Pero mis manos están atadas, licenciada. Para que yo pueda pedirle a un juez una orden de cateo o una orden de aprehensión, necesito una víctima que declare, que señale, que diga él me hizo esto. Sin eso, cualquier abogado de medio pelo me va a tirar el caso en 5 minutos. Miró a Ana con una sinceridad brutal. La ley no está hecha para estas situaciones de control mental. La ley necesita blanco y negro. Y esto es un pantano gris. Lo único que puedo hacer es abrir una carpeta de investigación por noticia criminal. Será un número más en la pila de expedientes que tengo en mi escritorio. Lo siento. Lo sentía de verdad. Pero su compasión no servía de nada contra la burocracia y los tecnicismos legales. El último intento de Ana fue el más desesperado. Contactó a un periodista de investigación de un medio nacional.
un hombre valiente que había destapado otros casos de corrupción. El periodista se interesó. Viajó a Puebla. Ana le dio toda la información. El periodista fue a San Miguel del Silencio. Intentó hablar con la gente, pero se topó con un muro de silencio hostil. Lo siguieron. Le pincharon las llantas del coche. Recibió una llamada anónima en su hotel. «Lárgate, o te quedarás a abonar nuestra tierra». El periodista se fue. Publicó un artículo, pero lo hizo con nombres cambiados y detalles vagos para protegerse legalmente. La historia salió. Y no pasó nada. Fue una pequeña nota en la sección de sociedad. Un día de ruido en redes sociales. Indignación de teclado. Y luego, el olvido. El sistema, político y social, tiene una capacidad infinita para la autoprotección. La historia era demasiado incómoda, demasiado monstruosa. Era más fácil ignorarla. Elías Mena dio una única declaración a un periódico local. Dijo que eran ataques del diablo y calumnias de gente sin fe que no entiende el camino de Dios. Y su comunidad le creyó. Se cerraron aún más. El mundo exterior era, en efecto, el enemigo. Elías tenía razón. El final de esta historia es el que Elías Mena escribió y el que el sistema le permitió escribir. Ana Torres fue despedida del DIF 2 meses después. Recorte de personal, le dijeron. Una mentira. Fue castigada por hacer demasiado bien su trabajo. El doctor Mateo se jubiló y se mudó a otra ciudad, llevándose sus secretos y su silencio con él. ¿Y Lía? Nadie sabe qué fue de Lía. La sacaron del pueblo. Algunos dicen que la enviaron a otra comunidad de la misma secta, en otro estado. Otros, los más pesimistas, que está encerrada en algún cuarto del templo. Se convirtió en un fantasma, en un ejemplo para las demás niñas de lo que pasa cuando se dibuja la verdad. La casa del Redentor sigue en pie, más fuerte que nunca. La lectura de aquel artículo periodístico no hizo sino confirmar sus más arraigadas creencias, fortaleciendo por igual tanto sus temores como su fe. Impasibles, perseveraron en sus oficios y sus cánticos. Pero que se les obliga a cometer. En nombre de un Dios que tiene los ojos oscuros y la barba recortada de su pastor. Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México. En nombre de un Dios que tiene los ojos oscuros y la barba recortada de su pastor. Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México.